Hola, soy Loreto Fernández, soy educadora de párvulos y escolares iniciales de la Universidad de Chile y actualmente soy estudiante de Magíster de Gestión y Políticas Públicas de la misma universidad. Para plantearme la pregunta de investigación al momento de hacer mi tesis de pregrado, la primera inquietud que me surgió fue la preocupación respecto a cuál es el tipo de profesor que se está formando o cuál es el tipo de profesor que está haciendo clases en las salas de las escuelas en Chile. Y ahí esta preocupación inicial, esta inquietud inicial, se vio cruzada en primer lugar con la idea de que las políticas educacionales tienen un efecto o una incidencia en el tipo de profesor que estamos formando. La pregunta, que ya era un poco amplia respecto a cuál era el rol que estaban formando o cuál era la idea de profesor que tenían las políticas educativas, se acotó gracias a esta idea de específicamente respecto a la formación permanente de profesores, y así pudimos hacer un poco más abordable la pregunta y desarrollar un análisis más específico. Bueno, y con la pregunta ya planteada respecto a cuáles eran las concepciones de rol docente que están detrás de las políticas educacionales o de las políticas de formación permanente, tuve que enfrentarme a la tarea de rescatar datos que me permitieran responderla. Y la nueva estrategia fue buscar en los discursos que había tenido los organismos oficiales del Ministerio, el Centro de Estudios o el Centro de Perfeccionamiento, Investigación y no me acuerdo, educacional, formación pedagógica del CPIP. Busqué a través de los discursos que habían tenido estas instituciones respecto a la formación permanente de profesores para poder comprender cuál era el rol de los profesores que ellos estaban promoviendo. Así que esa búsqueda fue un poco más viable. Ahí pude entrar primero específicamente a través de la biblioteca del Ministerio, fui también directamente a entrevistar a miembros de los organismos como el CPIP para poder indagar en cuáles eran los ámbitos y dónde tenía que buscar específicamente. Ahí me dieron por una parte algunos productos que eran como borradores de políticas, por otra parte eran unas presentaciones como de informes finales. También habían documentos como de anuario en los primeros años que encontré, entonces era información bien diversa, pero que finalmente cumplían con una característica en común, que eran la información desde el discurso oficial respecto a cuáles eran las políticas de formación permanente de profesores. Bueno, y con toda la información que había podido recoger, para poder analizarla, lo primero que tuve que hacer es generar una revisión conceptual antes, porque yo quería hacer un análisis de contenido respecto a estos discursos, y para poder hacer ese análisis necesitaba tener en mi cabeza más claras ciertas categorías sobre qué tipos de profesores se forman o cuáles son los tipos de políticas de formación permanente. Entonces hice una revisión conceptual de estos conceptos, además de una revisión respecto a calidad, que también estaba involucrada en la pregunta de investigación, y con esas categorías que pude obtener de esa revisión conceptual fue que pude mirar con una orientación más clara todos los datos que tenía. Lo primero para poder definir cuál es la urgencia y cuál es la necesidad es que existe un acuerdo en qué esperamos que logremos hacer una vez que haya terminado este proceso, qué esperamos que resulte de nuestra educación y que esperamos que resulte de nuestros profesores una vez que haya terminado el proceso. Esperamos que sepan, manejen más contenido, esperamos que tengan una capacidad de tomar decisiones de mejor forma, esperamos que trabajen más en equipo. Finalmente, creo que la mejor forma de poder orientar las políticas es teniendo un acuerdo colectivo entre quienes van a formarse respecto a cuál es la meta y el objetivo a lograr, para que en el fondo puedan participar todos remando hacia un mismo lado y no terminemos con expectativas que estén lejos de lo que se está impulsando en realidad. Mi nombre es Sebastián Ralph García, yo soy profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También soy magíster en Educación, Mención Informática Educativa de la Universidad de Chile. Actualmente me desempeño como profesor coordinador de especialidades en el Colegio Municipal Técnico Profesional República Argentina de la comuna de Ñuñoa. La pregunta de investigación surgió a partir de las conversaciones que tuve con mi profesor guía, pero también desde las ganas de saber cómo es que los profesores que ya están en ejercicio se están perfeccionando, están mejorando sus habilidades para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la verdad es que teníamos muchos datos, teníamos una cantidad enorme de información. Nosotros íbamos a trabajar y habíamos decidido trabajar con una aplicación de una encuesta que se realizó a unos estudiantes en algunos periodos antes, del momento que yo escribiera mi tesis. Y teníamos aproximadamente unas 500, 600 encuestas que se habían aplicado a los estudiantes, y esta encuesta a su vez tenía diferentes criterios, alrededor de 5 o 6 criterios dentro de sí misma, que eran analizables también de manera particular individualmente. Desde luego también teníamos que generar las interconexiones entre ellos. Navegar en esta información de datos primero tuvo la
la gran dificultad de que había que sistematizarlo. ¿Qué hacemos con todo este alto de papeles? ¿Qué hacemos con todo este alto de consultas? Lo primero fue, bueno, investiguemos cuál es la manera más ordenadita de primero categorizar nuestros papeles. ¿Cuál es la manera más ordenadita que nosotros tenemos de introducirla en el computador? La verdad es que no nos quisimos confundir, y no me quise confundir mucho yo, ni a problemar en relación a usar software que fueran demasiado complejos, SPSS por ejemplo, sino que a la luz de lo que nosotros estábamos requiriendo, encontramos que con el profesor guía era mejor trabajar en base al Microsoft Excel, lo más simple. Uno dice, bueno, la experiencia que uno tiene, no sé, en el ámbito académico generalmente se queda en una esfera de lo académico y pocas veces uno cree que lo puede llevar a lo profesional, pero resulta que coincidentemente en la tarea que yo estoy realizando, que es coordinar prácticas profesionales del sistema dual acá en un colegio, nosotros también recopilamos muchos datos y estos datos tienen que ver porque manejamos una cartera de empresas de 100 empresas, manejamos un rango de estudiantes que rondan los 300 estudiantes. Tenemos estudiantes, por ejemplo, muchos que llegan tarde, muchos estudiantes que faltan, muchos estudiantes que indican permanentes licencias médicas. Tenemos estudiantes que lo hacen muy bien. Y esa información nosotros la obtenemos a través de terceros. Y esta información de terceros siempre viene con, primero, sesgos propios, subjetivos. También viene con una cierta suciedad en el sentido de que no siempre es claro. Alguien te puede decir, mira, es que él llega tarde, es que de repente él no es muy responsable y se queda dormidito. Eso significa que llega atrasado. Entonces son cosas que hay que develar. Creo también importante aprovechar el momento para tomar un poco el concepto de lo que es el seguimiento. Parte de trabajar con datos es llevarle la pista, por alguna u otra manera. Y nosotros cuando en educación hablamos de seguimiento, generalmente nos acoplamos a este seguimiento que sería el acompañar, el uno al uno, uno al lado del otro, o un seguimiento a ver qué hizo, hizo tal, vamos a hacer tal acción para poder mejorarlo o poder perfeccionarlo. Creo que el seguimiento es un proceso mucho más complejo, que va un poco más allá de lo que la RAE lo podría definir. Creo que cuando uno hace un seguimiento tiene que entenderlo en 3 fases. La primera fase inicial, que es la previa. ¿Qué irá a ocurrir? ¿Cómo yo presento los elementos? La segunda fase es el durante él. A ver, se está obteniendo ciertos datos, se está haciendo cierta actividad, cómo están todos reaccionando frente a esto. Y luego viene la parte final. Terminó mi proyecto con positivas o negativas opiniones, pero terminó. ¿Cuál es mi evaluación del proceso? Una vez que tú tienes estas 3 esferas, puedes mirar la gran perspectiva de tu problema o de tus datos. Pero una vez que están estos 3, la idea del seguimiento es volver al principio. Darte la vuelta y decir, ok, con todo este recorrido que ya hice previamente, ¿cómo yo podría mejorar en relación a la primera parte, en relación al momento que yo me presenté frente a estos datos, el momento que yo me presenté ante mis colegas, el momento que yo me presenté ante el requerimiento? Entonces, ese camino recorrido fortalece, sin duda alguna, tu primera experiencia. Tu segunda experiencia va a ser mucho mejor. Soy Jacqueline Gisling, antropóloga de formación inicial, trabajo en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y les voy a contar sobre la última investigación que estuve realizando. Bueno, la investigación que les voy a contar se titula la formación de los profesores en evaluación. Y el origen de esta investigación tiene que ver con 2 temas que yo he trabajado durante mucho tiempo. Uno, el currículum escolar y otro, la formación de profesores. Y ustedes dirán, ¿cómo llegué yo a preguntarme por la evaluación si yo trabajaba por el currículum? Bueno, básicamente por constatar reiteradamente que la evaluación y cómo se evalúa, qué se evalúa, modifica el currículum. En el fondo, el currículum, la evaluación trae un currículum. Y por lo tanto me interesó ver cómo desde la evaluación, que es un dispositivo que tiene mucho poder en el sistema escolar, se iba modificando el currículum y las intenciones curriculares declaradas. Interesada por esta pregunta, que era, bueno, ¿cómo se está formando a los profesores en evaluación? Un primer punto fue definir qué carrera y en qué instituciones lo iba a hacer, tomar contacto con esas instituciones y definir bien qué información iba a recoger de esos distintos lugares. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con el marco teórico con el cual abordé la pregunta. Me interesaba tanto estudiar el currículum prescrito, o sea, el plan de estudio, cómo era
el curso o los cursos de evaluación, cómo se vinculaba con el conjunto de la formación de los profesores, especialmente con la formación práctica, que es una dimensión muy central de la formación de profesores. Es una dimensión que me interesaba el currículum prescrito, pero sabiendo que entre el papel y la realidad hay mucha distancia, me interesó capturar especialmente la visión de los actores. Entonces trabajé con entrevistas en profundidad a académicos y a académicos que participan del proceso de formación de los estudiantes y a estudiantes del último año de pedagogía, pensando que ya habían hecho el recorrido de la carrera y que por lo tanto ya estaban como al momento del egreso, podían dar cuenta bien de cómo había sido su formación en evaluación. Una vez que tuve ese cúmulo de información y que fue un gran vértigo que uno siente cuando tiene una masa de datos y tiene que articularlos, darle coherencia, generar un relato a partir de eso. Bueno, decir que la idea era como trabajar con una cierta teoría fundada, o sea, levantar desde los relatos. Yo igual tenía ciertas preguntas, pero levantar desde los relatos la voz de los actores, estos dos grandes continentes que era como la experiencia, la articulé, la crucé con el currículum prescrito, o sea, por un lado caractericé el currículum prescrito y lo contrapuse a la visión de los actores sobre cómo eso se realizaba. Un dato así, para nomás la anécdota, era entretenido constatar que los estudiantes tenían una visión mucho más completa del proceso de formación que sus profesores, o sea, los académicos miran desde su curso particular y pocos tenían una visión del proceso de formación versus los estudiantes que sí tenían una visión del proceso porque la viven. Pensando en de qué pudiera servir esta investigación para pensar sobre desarrollo profesional docente, quizás mi mayor temor sería como una lectura un poco mecánica, así como, bueno, los profesores tienen déficit de formación y hay que prepararlos en evaluación, en este caso específico. Podría ser una lectura un poco mecánica, creo que no es la idea. Mi imagen es que los profesores crecen y se desarrollan conversando entre sí y con otros profesores, o sea, partiendo de un concepto también de cómo ocurre el desarrollo profesional. Y en esa conversación mi imagen es que dado esta mezcla de enfoques que están en el aire, dado esta como no asumir totalmente el giro hacia una manera distinta, constructivista de entender el aprendizaje, hay incluso palabras que tenemos que como ponernos de acuerdo. Entonces yo me imagino que parte importante del trabajo que hay que hacer entre profesores en diálogo es como retomar las preguntas esenciales. ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Por qué lo estamos haciendo de la manera que lo estamos haciendo? ¿Qué estamos entendiendo por aprendizaje, por cómo se genera el aprendizaje, cómo los alumnos, y reencantarse? Trabajo bastante también en desarrollo profesional docente y de repente uno ha perdido las preguntas básicas de qué lo encanta a uno cuando aprende y por qué los estudiantes se motivan para aprender y cómo la evaluación puede ir al servicio de eso. Conversando de esas cuestiones muy elementales, creo que pueden resultar enseñanzas muy potentes. También hay veces que se necesita cierta hilo, cierta conducción de eso, pero básicamente lo que yo creo que es potente es la reflexión desde la práctica y poner en la mesa qué se está entendiendo por cada cosa y desglosar eso y por qué y qué sentido tiene en términos formativos. Qué sentido tiene en términos de lo que se espera que los estudiantes desarrollen como formación en la escuela. Desde ahí retomo mi interés inicial de la investigación, que era el currículum, o sea, no es el currículum objetivo por objetivo, fragmentariamente entendido, sino que porque después del recorrido escolar y durante el recorrido uno va desarrollando su pensamiento, su manera de entender las cosas, su comprensión. Entonces conectar lo que se hace en la práctica con esas preguntas sobre los sentidos, sobre los significados últimos de la experiencia escolar, creo que es clave. Y en la investigación hay varios como temas que son, por ejemplo, la discusión sobre lo justo.
en evaluación. Por ejemplo, una tremenda discusión que estoy segura que muchos profes y qué significan prácticas actuales de evaluación, por ejemplo, en relación a esa pregunta. Así, varios ejemplos podría dar, pero mi imagen es que hay que volver la conversación a esas cuestiones de fondo.